Buenas tardes, hermanas, hermanos, amigas y amigos. Para esta primera parte de la exposición del Evangelio, les pido que me acompañen, si tienen sus Biblias a mano, en Hebreos. En Hebreos, uno de los últimos libros de la Biblia, en el capítulo 1. Aun cuando quiero leer 4 versículos por contexto, me interesa enfocarme particularmente en el versículo 3. Entonces, vamos a leer Hebreos, el capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Me permito leer el versículo 3. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y la versión Dios habla hoy dice, para referirse al mismo versículo 3 sobre el cual quiero centrar este mensaje, dice, Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios. Me parece que el versículo 3 encierra una interesante y muy profunda revelación del Evangelio, del mensaje del Evangelio. Al menos responde a 3 tipos de preguntas que uno podría hacerse sobre esto de en qué consiste el Evangelio. Primero, hay una reflexión respecto a quién es Jesús, hay una definición de quién es Jesús o qué caracteriza a Jesús. 2, hay una metáfora muy intensa para hablar de la naturaleza del pecado y de lo que Dios ha hecho, que es la idea del pecado como suciedad. Y 3, se nos dice quién efectúa la limpieza de esa suciedad. Entonces, en el versículo 3 tenemos estas 3 dimensiones del Evangelio y es lo que me gustaría explicar con la ayuda del Espíritu de Dios en esta tarde. Piense en la definición. El texto ha venido comenzando diciendo que Dios se ha manifestado, se ha revelado desde el inicio de los tiempos de múltiples maneras, de muchas maneras, pero que en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, dice, se ha manifestado por el Hijo. De algún modo, lo que está señalando acá el autor es que Cristo constituye la revelación final, la revelación definitiva, la revelación última, más completa, más acabada, más detallada que tenemos de Dios. Esto es muy interesante. Dios se revela por medio de Jesús. Y esto es lo que va a explicar acá de manera muy detallada, con 3 expresiones muy gráficas, el autor a los hebreos. No sabemos quién escribió la carta a los hebreos, pero sí sabemos que una de sus tareas fundamentales va a ser definir la identidad del Señor Jesús como lo más sublime, excelso y superior a todo lo conocido. Entonces, él dice, en primer lugar, que Jesús es el resplandor más glorioso de Dios. Uno sabe que Dios emana gloria, uno sabe que Dios irradia gloria, es un Dios glorioso. Muchas veces cantamos de la gloria de Dios, pero lo que vemos de la gloria de Dios es Jesús. Eso es lo que está señalando acá el autor a los hebreos. Él es el resplandor glorioso de Dios. Es lo que nosotros alcanzamos a vislumbrar de la magnitud cósmica, del poder y de la gloria de Dios. Si quisiéramos ver la gloria de Dios, tal como el apóstol Juan en Apocalipsis, podríamos terminar cayendo muertos de la impresión. Es tan inmensa, es tan majestuosa la gloria de Dios, que lo único que alcanzamos a vislumbrar con nuestra finita capacidad humana es Jesús. Jesús es glorioso. Jesús es glorioso porque en Él se expresa, en Él se sintetiza toda la gloria y la majestad de Dios. Eso es lo primero que podríamos
acá observar. Y nos estamos dando cuenta entonces que Jesús, frente al autor a los Hebreos, no es cualquier persona, no es un buen maestro, no es un filósofo de moral, no es una persona ejemplar. Ninguna de estas calificativos se le podría adjudicar a alguien, algún filósofo, algún maestro. Muchas veces el mundo, tal vez usted mismo piense que Jesús sí fue una persona importante en la historia, fue alguien muy justo, muy recto, eh, pero hasta ahí no más. En cambio, el autor a los Hebreos lo que está diciendo es que Cristo concentra la emanación, la irradiación de la gloria de Dios. Y además de eso nos dice es el resplandor de su gloria y la imagen, y si no quedara duda, añade que Jesús es la imagen misma de la sustancia de Dios. Es decir, si tiene su billetera a mano, podría entender lo que está diciendo el autor a los Hebreos. Cuando uno agarra una moneda, tiene por un lado el sello del valor, ¿sí? Y en el otro lado probablemente aparezca la cara de alguien. En la moneda de 10 pesos, por ejemplo, aparece la cara de Bernardo Higgins, en las más antiguas. Piensa en eso. Esa imagen tiende a ser una representación fiel y fidedigna del rostro de Bernardo Higgins. Es un carácter. Es la misma palabra que está ocupando acá el autor a los Hebreos para decir Jesús es el sello, es la marca, es el icono por medio del cual nosotros podemos conocer realmente a Dios. Muchas veces las personas piensan que no se puede conocer a Dios, que es una especulación un poco vacía querer o arrogante esto de pretender conocer a Dios. Pero lo que está diciendo acá la Biblia es ni más ni menos que si usted quiere saber cómo es Dios, mire a Jesús. ¿Quiere saber cómo es Dios? Entonces mire a Jesús. En Jesús va a tener la representación más acabada, más fiel, más perfecta, que corresponde totalmente frente al carácter de Dios. Es la imagen de Dios. Es la imagen misma de Dios. Es interesante, nuevamente estamos pensando en Jesús no como un ser humano cualquiera, no como un buen maestro de moral, estamos pensando en alguien que irradia la gloria de Dios y que su imagen representa fielmente quién Dios es en verdad. Es la imagen misma de Dios, ni más ni menos. Y por último, se nos añade otra dimensión de la identidad del Señor Jesús. Dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Todo el orden cósmico que nosotros alcanzamos a conocer o comprender se sostiene por la fuerza de su palabra. Tal como el mundo es y el universo llegó a existir cuando Dios dijo, hágase la luz, cuando Dios abrió su boca y con su verbo, con su palabra, con su logos, el mundo llegó a constituirse, el universo llegó a constituirse por el poder de su palabra, el mundo, nuevamente, el universo se sostiene y forma un todo coherente, va a decir el autor a Colosenses, por el poder de la palabra de Dios. De manera tal que estamos nuevamente en presencia frente a alguien que es mucho más grande, mucho más perfecto, mucho más glorioso que un ser humano cualquiera. Él es Jesús. Pero la cuarta cosa, y esto nos lleva a la segunda pregunta de este mensaje, la cuarta cosa que se nos dice, después de decir que el Señor es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de la sustancia de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, añade una acción específica que ha hecho Cristo en la historia. Y esta acción específica que ha hecho Cristo en la historia contiene una verdad profunda sobre el significado del Evangelio. Dice que el Señor Jesús ha hecho la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Esto es glorioso. Piense en lo siguiente, el Señor Jesús nos ha lavado de nuestros pecados, nos ha limpiado de nuestros pecados. Y esto debería llamarle la atención por la metáfora que se ocupa. ¿Cómo es esto de limpiar los pecados o lavar los pecados? La metáfora que está pensando acá o la imagen que tiene en mente
el autor a los Hebreos es la del pecado como una suciedad, la del pecado como inmundicia, la del pecado como basura y corrupción. Esto no es algo que se me haya ocurrido a mí. Por ejemplo, si uno abre la Biblia en Isaías, me gusta mucho la expresión de Isaías 64:6. Si quiere lo busca, si quiere me escucha. Isaías 64:6 define así el carácter de las personas. Dice que todos nosotros, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Otra versión, la NTV, lo traduce de esta manera: estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Así es definido el carácter moral del hombre. No podría haber un diagnóstico más sombrío, más crudo, más triste y lamentable del carácter moral de la humanidad. Piensen lo que está diciendo acá el profeta Isaías en el Antiguo Testamento, que todos nosotros nos caracterizamos por algo y que es por nuestra suciedad moral. Estamos contaminados por el pecado, como si fuera una enfermedad contagiosa, una enfermedad inmunda, tal como lo era la lepra en tiempos pasados. Pero no solamente eso, sino que cada cosa que hacemos, incluso las mejores cosas que hacemos, llevan el sello de esa inmundicia, llevan la marca de la suciedad moral de nuestro carácter. Ese es el pecado. Y la idea es fuerte y es incluso hasta ofensiva. Piense en el acto de justicia más noble que alguien podría realizar. Piense que usted se quiere, no sé si alguna vez usted ha pensado en esta imagen de, de Dios en un trono y las personas enfocándose en llevar sus mejores obras. Esta es una imagen muy común en el mundo, que en el juicio final, en el día último de la humanidad, Dios nos va a juzgar por las cosas que hayamos hecho. Entonces, por un lado, Dios tendría una balanza donde va a pesar nuestras cosas buenas y por el otro nuestras cosas malas. Y si nuestras cosas buenas pesan más que las cosas malas, entonces nosotros nos ganaríamos el ticket al cielo. Esa es una imagen que está muy extendida. Y tal vez usted piense que así uno se gana el camino al cielo y se gana la salvación. De lo que se trataría entonces es de juntar la mayor cantidad de buenas obras y que en el cómputo final éstas superen a las malas obras. Pero la arruino de inmediato esa imagen, amiga y amigo. ¿Sabe por qué? Porque el autor, porque Isaías dice que nuestros mejores actos de justicia, nuestros mejores esfuerzos morales por presentar obras buenas ante los ojos de Dios, son como un trapo de inmundicia, son como un pañuelo sucio. Lo mejor que podríamos pensar, o las cosas que pensábamos que son las más justas y buenas que podríamos realizar ante los ojos de Dios, son como trapos de inmundicia, son como algo asqueroso, algo sucio, algo putrefacto, algo corrompido. Algo corrompido porque está hecho por personas que están infectadas y que están sucias por el pecado. Y a diferencia de nosotros, que estaríamos caracterizados por esa suciedad moral, el pecado es como una suciedad moral, y por lo tanto que contamina todo, ensucia todas las cosas que nosotros hacemos. En contraste, el Señor Jesús es definido como el único limpio, como el único santo, como el único puro, como el único intachable. Por ejemplo, el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, el versículo 19, él habla del Señor Jesús como alguien sin mancha y sin contaminación. Piensa en ese contraste. Nosotros sucios, corrompidos, inmundos, las mejores cosas que quisiéramos hacer ante los ojos de Dios son como trapo de inmundicia. Y por el contrario, el Señor Jesús, justo, puro, limpio, sin mancha y sin contaminación. Sin mancha tiene que ver con alguien intachable, con algo impecable, es como un perfecto lienzo en blanco donde ni siquiera con lupa usted podría encontrar
una huella o una señal, ni siquiera un atisbo de suciedad. No hay atisbo de suciedad moral en el Señor Jesús. Y lo que es interesante es que justamente por eso el Señor Jesús efectuó lo que ninguno de nosotros podía realizar. Él nos lavó. La salvación acá es vista como un acto de limpieza a fondo, de limpieza moral a fondo. La palabra que se ocupa acá, la purificación de nuestros pecados, es muy interesante porque tiene que ver con una práctica que hacían los judíos en el Antiguo Testamento del lavamiento ritual antes de compartir los alimentos. Tenía que ver en realidad con una limpieza ritual, donde las personas eran particularmente escrupulosas en lavarse. Entonces, al parecer, físicamente estarían limpios. Es como si uno, no sé, piense en tiempos del COVID, piense en tiempos de la pandemia. Usted probablemente lo hizo, yo también lo hice. Cuando uno volvía de ir a comprar cosas afuera, al menos en los primeros meses, uno se lavaba con ropa y todo y era lo más escrupuloso posible en que no hubiera ningún contacto, ninguna señal del mundo exterior porque nos parecía que todo lo de afuera contaminaba. Y ese tipo de limpieza, que es solamente externa, acá es visto como un acto interno. El Señor Jesús nos purificó de nuestros pecados. Si el pecado es visto como suciedad moral, lo que hace el Señor Jesús es entonces remover esa suciedad, quitar esa suciedad. Y nosotros que estábamos caracterizados por la corrupción, por la suciedad, por la inmundicia, de repente somos presentados ante los ojos de Dios como personas limpias. Pero personas limpias no porque nosotros hayamos hecho cosas buenas, sino porque el único limpio, el único puro, el único justo nos ha limpiado. Él ha removido la suciedad moral. Pero ¿sabe cómo lo hizo? Y esto es lo interesante. Lo hizo él mismo. Porque hay una expresión en el versículo 3 que puede parecer muy pequeña, puede parecer casi hasta anecdótica, pero que es particularmente profunda y particularmente importante, porque en ella reside, querido amigo, querida amiga, la razón misma de la salvación. Y es lo siguiente: después de haber definido al Señor Jesús como el resplandor de su gloria, la imagen misma de la sustancia y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder y que ha efectuado la purificación de nuestros pecados, y esta es la expresión que me interesa ahora remarcar, por medio de sí mismo. Por medio de sí mismo. Piensa en lo siguiente: en los primeros 3 versículos, Cristo ha sido definido como lo más grande que pudiéramos albergar nosotros en nuestra comprensión. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la imagen misma de Dios. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y de repente, ese Dios glorioso, ese Dios que habita en gloria, que habita en grandeza y en majestad, se da cuenta que los seres humanos somos pequeños, limitados y sucios, profundamente corrompidos en términos morales. Que lo mejor que podríamos hacer en nuestros actos son, ante los ojos gloriosos y puros y santos de Dios, como un trapo de inmundicia. Y la conclusión es que ese Dios glorioso vino a este mundo, habitó este mundo y él mismo decidió efectuar esa purificación. No mandó a ningún intermediario. Esto es lo que quiero que comprenda. No mandó a ningún intermediario. Piensa en lo siguiente: que cuando uno quiere hacer algo desagradable, va a procurar por todos los medios mandar a alguien más. Anda tú. De hecho, si tiene algún subordinado bajo su mando, probablemente lo va a mandar a hacer esa tarea desagradable a otro. No se le ocurriría hacerlo a uno. Manda un subordinado. De hecho, probablemente va a venir diciembre, que es un mes interesante, porque usted puede hasta pagar por esos servicios. A usted le da lata llevar una encomienda, un encargo, usted puede pagar, le puede pagar a alguien para que se lo lleve. Yo me sorprendí mucho cuando hace unos años descubrí que había personas que cobraban por hacer la fila en el banco a fin de año. Hay personas que pueden hacer el trámite más desagradable, que es
hacer una fila a pleno sol a fin de año por usted. Por supuesto, usted le tiene que pagar. Lo que quiero decir es que en general, incluso en nosotros, las cosas más desagradables, las cosas que no queremos hacer, intentamos que las haga otro en lugar de nosotros. Pero la obra de la salvación, que era particularmente desagradable, porque piensa en el único justo, puro e intachable, y nosotros, degradados, corrompidos y sucios moralmente, Dios no envía a nadie más, sino que Él mismo decide venir a este mundo por medio de sí mismo. Y es el mismo Señor Jesús, el mismo resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de la sustancia de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Él es quien efectúa nuestra purificación. Él es el que nos limpia de nuestra maldad, no un intermediario, no un ángel poderoso, no un superprofeta, no alguno de los apóstoles, no alguien de renombre. Él es el mismo Hijo de Dios, quien sin intermediarios carga con nuestra inmundicia y Él nos limpia de nuestra iniquidad. Y lo hace a través del suceso más dramático de la historia humana, que es la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario se efectúa el intercambio más impresionante que alguna vez se ha hecho. Tal como lo definen las Escrituras, el justo pagó por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. En esas horas de tormento en el monte Calvario, en el Gólgota, el Señor Jesús, el único puro, el único limpio, el único intachable, estaba siendo cubierto por nuestra suciedad, cubierto por nuestros pecados. El único impecable en términos morales estaba siendo cubierto de lo más repulsivo de nuestros pecados. Estaba cargando Él por nosotros para que nosotros fuésemos vistos limpios y sin mancha ante los ojos de Dios. Y dice el autor a los Hebreos, lo hizo Él mismo. No mandó un intermediario, no mandó un ángel, no mandó un profeta, no mandó un apóstol, lo hizo Él mismo para llevarnos a Dios. Y por lo tanto, quiero que entienda, amigo y amigo, que en eso consiste, entre otras cosas, la salvación, en que no podemos limpiarnos a nosotros mismos. Parte de la religión popular o en general todas las religiones piensan que el camino al cielo está pavimentado por buenas obras, que uno podría ganarse haciendo buenas cosas. De hecho, hay religiones que explícitamente ordenan, y estoy pensando en el Islam, por ejemplo, donde hay rituales de limpieza. Uno va a una mezquita, a mí me ha tocado ver mezquitas, y afuera de las mezquitas está lleno de lugares para limpiarse, donde los fieles van y se limpian los pies y entran descalzos. Ellos procuran estar limpios físicamente. Probablemente por dentro están tan corrompidos como cualquiera de nosotros. Pero así no funciona la salvación. No funciona en que usted quiera presentarse ante Dios con la ropa más blanca que pueda hacer y más enjabonado. Así no es la limpieza. Ninguno de nosotros podría limpiarse a sí mismo, ni menos moralmente. Ninguno de nosotros se blanquea, ninguno de nosotros se purifica a sí mismo. ¿Sabe por qué? Por el problema de raíz que tenemos todos nosotros, que es el pecado, que hace que las mejores cosas que queramos hacer estén envenenadas, estén emponzoñadas, estén sucias por el pecado. Nuestras mejores obras, dice Isaías, son como trapo de inmundicia. Y por lo tanto necesitamos a alguien que nos limpie y que nos purifique. No podríamos ser ninguno de nosotros. Seríamos, tal como lo define también la Escritura, como ciegos guiando a otros ciegos. ¿Con qué moral yo podría decir, deje usted está sucia moralmente, yo la voy a limpiar? Ninguno de nosotros podría decir eso. Ninguno de nosotros podría decir eso. ¿Sabe por qué? Porque estamos todos bajo el yugo y el imperio del pecado. Y por lo tanto necesitamos que el único que no haya estado bajo el yugo del pecado, el único limpio, el único perfecto, el único intachable, efectúe esa limpieza por nosotros. Y ese es Jesús, la imagen misma de Dios que ha descendido de su gloria y de su majestad para en la cruz limpiarnos y purificarnos de una vez y para siempre y presentarnos a nosotros, los injustos, como justos y puros frente a los ojos de Dios. Y esto no se hace con lavados rituales, sino por un acto de fe. Fe
en que la obra del Señor Jesús es suficiente. Fue suficiente una y una vez, va a decir el autor a los Hebreos. Ya no queda nada más que hacer por el pecado, sino aceptar con corazón sincero y agradecido el enorme acto que implicó la salvación de nuestras almas, que implicó la purificación de nuestras almas y nuestras conciencias frente a los ojos de Dios, que el único justo haya pagado por nosotros los injustos para así llevarnos a Dios y que estemos en su presencia, emblanquecidos, va a decir el apóstol Pedro, por la sangre del Cordero. Hemos sido limpiados y hemos sido lavados y cubiertos por la sangre del Señor Jesús, a quien sea la gloria y la honra en esta tarde y por los siglos de los siglos. Que el Señor pueda bendecir su palabra y la predicación y exposición del Evangelio en esta tarde. Muy bien, para esta segunda parte que me corresponde tomar a mí, voy a, voy a hacer una apuesta un poquito arriesgada, ¿ya? En más de una ocasión lo he hecho. Y, y si bien mi intención en ningún momento es hablar de política, como me dice mi señora, que no predique de política, no, para nada, sí hay un ejemplo muy bueno que tomado de la política sí puede ser aplicado a lo que estamos conversando ahora. Nosotros estamos conversando de la salvación. Nosotros estamos conversando del perdón de nuestros pecados. Nosotros estamos conversando respecto a que somos personas que hemos pecado delante de Dios, que no estamos limpios delante de Él y que no tenemos herramienta alguna con la cual podamos limpiarnos. No tenemos ninguna. ¿Ya? Trapo de inmundicia, mencionaba mi hermano, que son todas aquellas cosas que pudiéramos intentar hacer. Trapo de inmundicia. Bueno, pero quiero llevarlos a algo que está muy en boga en el día de hoy y que de alguna manera nos muestra también cómo somos, cuáles son nuestros intereses. El próximo domingo 17 de diciembre debemos votar para aprobar o rechazar una nueva constitución, ¿correcto? Sí. Bueno, ya tuvimos una votación el año pasado, resultó rechazada y por eso se está haciendo este nuevo proceso. Como les dije, aquí no vamos a hacer campañas, no vamos a favorecer a ninguno otro, sino que quiero que nos metamos un poquito en nuestra mente y nuestro corazón, que reflexionemos respecto a aquello que nos interesa, aquello en lo que estamos pensando, aquello en lo que cada día nos quita de alguna manera la atención. Por ejemplo, con una nueva constitución se podrían contestar un montón de preguntas o podríamos pensar que va a haber solución a un montón de temas. Mire, le doy unos ejemplos muy rápidos. Derecho a la vida, gobiernos o derechos regionales, beneficios para adultos mayores, qué sé yo, derechos de agua. Usted ha escuchado esas cosas. Mejoras en la educación, mejoras en las pensiones, mejoras en la salud, reducción del costo de la vida, etcétera. Podríamos hacer una lista larga con la que podemos pensar que una nueva constitución nos va a llevar a ese camino, ¿ya? Son cosas muy válidas, no estoy diciendo que estas cosas no tienen importancia, son cosas muy válidas y de hecho hay diferentes opiniones, qué sé yo, en mejora de la educación, seguramente hay personas que la educación piensan que se mejora de una forma y otros que se mejora de otra, pero el fondo es mejoras en diferentes aspectos. Nosotros también sentimos preocupación, todos tenemos preocupación por estas cosas y por lo que le va a pasar a nuestro país, por supuesto que sí. Pero ¿por qué toco este tema? ¿Por qué toco este tema? Porque de alguna manera me gustaría que reflexionáramos respecto a lo que tenemos en nuestro corazón, lo que quiere nuestro corazón, lo que quiere, qué es lo que anhelamos cada día, ¿ya? Les voy a invitar a ver un pasaje en Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Voy a compartir la pantalla. Marcos capítulo 10. Por ahí está. Muy bien. Marcos capítulo 10.
y dice así la Escritura, dice en el versículo 35, versículo 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron al Señor, diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo, escuche bien, él les dijo, ¿qué quieres que os haga? ¿Se fija? El Señor les pregunta, bueno, ¿qué quieren ustedes? ¿Qué quieren? Y es la pregunta que nos hace hoy a nosotros. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? O sea, ¿se pueden poner en mi lugar? Ellos dijeron, podemos, podemos. Jesús le dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, los otros apóstoles, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Aquí hay aquí los llevo al tema. Estábamos hablando recién de la Constitución, de todo lo que queremos arreglar en nuestro país, y ahora nos enfrentamos al Señor que nos pregunta, a ti y a mí. El Señor nos pregunta, ¿qué queréis que os haga? Mire, ¿qué quieren que le haga? ¿Se imagina usted? Hay historias de genios que salen de una lámpara y le dicen, ¿quiere un deseo? ¿Quiere dos deseos? ¿Sí? Son historias, son películas. Hay diferentes situaciones ficticias en las que aparece alguien que tiene un cierto poder y le dice, pídeme lo que quieras, ¿ya? Bueno, en esta ocasión el Señor, que nosotros creemos que es Dios, que vino a la tierra, Dios con nosotros no es alguien especial, no es alguien sobrenatural, no es un ser humano, es Dios que está con nosotros y nos pregunta, y te pregunta y me pregunta, ¿qué quieres que os haga? ¿Qué quieres? Fíjese que en el Evangelio de Mateo dice que Jacobo y Juan iban con su madre, ¿ya? Iban con su madre. Es un tema para que lo revisemos, porque yo no sé si ella les alentó a preguntar esto, o ellos le comentaron a la madre, oye, le vamos a preguntar al Señor y le vamos a pedir que nosotros tengamos ese privilegio, que nos sentemos a su izquierda y a su derecha. O sea, no sabes lo que pide, o sea, no entiendes con quién estás hablando. No estás hablando con un sacerdote, no estás hablando con una autoridad, no estás hablando con un jefe, no, estás en la presencia del Señor. Jesús es Dios. Entonces, ¿le vamos a pedir algo? ¿Le vamos a pedir algo de esa magnitud? ¿Queremos ser tu diestra y tu siniestra? ¿Queremos ser los más cercanos a ti? Es un acto bastante arriesgado. Jesús les da la oportunidad y les pregunta, ¿qué quieres que os haga? Pues bien, ellos se concentran en qué cosa, en cosas materiales. Lamentablemente, lamentablemente se concentran en cosas materiales. Ellos están pensando como si siguieran por toda la eternidad en este mundo. Ellos están pensando que el Señor un día será coronado rey y que ellos van a ser sus súbditos inmediatos, sus colaboradores directos. O sea, están pensando en poder, están pensando en autoridad, están pensando como aquí. Y no sea que tú y yo también hacemos lo mismo. No sea que cuando hablamos del Señor, de Dios, de Jesús, nos limitamos a lo que conocemos aquí y nos encantaría poder tener algo para este mundo, para esta vida,
Y la proyección que el Señor nos hace es hacia la eternidad. El Señor no nos dice que nos proyectemos aquí y que Él nos puede dar un bienestar aquí. De hecho, hay más de una situación y ocasión en que el Señor dice que el mundo no nos va a querer, que el mundo no nos va a amar, porque no somos del mundo, porque Él nos ha sacado del mundo. Por lo tanto, no tenemos por qué quedarnos en el mundo en cosas materiales. ¿Qué le vas a pedir cuando el Señor dice, ¿qué quieres que os haga? ¿Qué le pides tú al Señor que te quite el problema que tienes? ¿Tienes unos problemas? ¿Tienes algunas complicaciones familiares, personales? Y le pides eso. Eso es lo importante. Eso es, así como Jacobo y Juan, quieres que te dé una posición de autoridad, de altura, un mejor nivel social, económico. ¿Quieres un trabajo mejor? Bueno, este Jesús que predicamos nosotros, este Jesús que decimos que es el Salvador, Él a mí me ha salvado de la condenación eterna, de la condenación eterna, condenación a la que yo no voy a ir. Yo iba a esa condenación, para allá iba, derecho. Mi pecado, mis obras, mi lejanía de Dios, mi falta de consideración de Dios, me llevaba en forma natural y automática a la condenación más grande. Condenación que se le llama infierno, condenación que se le llama lago de fuego, pero es una condenación que es sin Dios, es en ausencia de Dios, no con el Señor Jesús. El reino de Dios no es de este mundo, para que le pidamos cosas del mundo. Señor, ¿qué queréis que os haga? Me pregunta. Dame una casa nueva. Sí, necesito una casa. Efectivamente, todos necesitamos una casa, todos necesitamos un buen trabajo, todos necesitamos ciertas bienestar y cierto mínimo para vivir y funcionar. Pero el Señor no quiere que lleguemos a eso. Esas cosas son absolutamente temporales, son absolutamente minúsculas al lado de lo que Él puede ofrecernos y quiere ofrecernos y te ofrece hoy. ¿Sabes lo que el Señor espera que tú contestes? Él quiere que tú le llames Señor. Él quiere salvar tu alma. Él quiere sacarte de la condenación para la que vas. Quiere llevarte al cielo. Esa es la respuesta que el Señor espera. ¿Qué quieres que os haga? Señor, quiero ser salvo. Quiero que tu obra en la cruz sea mía también. Quiero colgarme, quiero aferrarme a esa obra que tú hiciste en la cruz. No quiero seguir en este camino cómodo, en este camino que vivo acá y que mi norte es mañana, mi norte es eso que voy a conseguir, mi norte es que voy a juntar algo para comprar algo. Ese es mi norte, esas son metas cortísimas, son metas que llegan hasta muy pronto y el Señor me ofrece una eternidad. Y el Señor me ofrece una eternidad. Tengo otro texto, Marcos 10, también un poquito más adelante en el 46. Marcos 10 y 46. ¿Qué dice el Señor? Vamos a ver aquí. Muy bien, estaba viendo la hora para no pasarme. Dice el Marcos 10 y versículo 46 y siguientes. Dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Una condición espantosa, no me puedo imaginar lo que significa un ciego, ser ciego. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
Y muchos lo reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: mire, la misma pregunta, en pocos versículos: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, escuche bien la respuesta: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Aquí tenemos un caso que es muy diferente al de los dos apóstoles recién mencionados. Es muy, muy diferente. Vamos a ver por qué es tan diferente. Usted podrá decir: pero Bartimeo igual pidió cosas para esta vida. Sí, sí, no le interesaba la vida eterna, no le interesaba trascender, no le interesaba creer en el Señor. No, quería ver, nada más, nada más. Los otros querían poder, querían autoridad, este quería ver, otro de haberle pedido de comer. Sí, no, esto es lo mismo. Cuidado, cuidado, porque aquí hay una diferencia importante. Es un ciego muy conocido, que se sentaba en un lugar y pedía limosna, no tenía más opción. ¿Saben que cuando pequeño, viviendo en Arauco con mis hermanos, acostumbrábamos a ir a unas cuevas de ripio que había en el cerro? Cuevas de ripio, se metía gente y sacaban ripio, salía piedra, huevo, y yo, muy buena para la construcción. Y nos metíamos a curiosear. No había linternas, así que llevábamos unas lámparas de carburo. No sé si a alguien le trae algún recuerdo. Fíjese que una vez que nos metimos muy profundo, se nos acabó el carburo porque sacábamos de ahí mismo donde estaban los mineros, y estuvimos unos 20 minutos o una media hora a oscuras absoluto. Y esas cuevas eran largas, con muchas bifurcaciones, y teníamos que intentar recordar cuál era la salida, porque íbamos por una desviación y llegábamos hasta el final del muro y no había más. Volvíamos y nos íbamos por la otra desviación hasta que por fin, una media hora sin ver absolutamente nada. Media hora. Bartimeo seguramente era un hombre, no sé, un adulto, 20, 30 años sin ver nada, oscuridad absoluta. Tengo la noción, media hora, oscuridad absoluta. Acá, 30 años, una vida, 40 años, no sabe. Impresionante, impresionante. Entonces este hombre seguramente había escuchado de Jesús. Los discípulos que le piden al Señor sentarse a la derecha y a la izquierda no habían escuchado de Jesús. Vivían con Jesús, estaban con Él, caminaban con Él, lo escuchaban todos los días, habían visto milagros, habían visto quién era. Ya deberían haber entendido que no era un profeta común y corriente, que era un profeta, que era un maestro, que era un enviado, que era Dios mismo. Ya deberían haber entendido. Parece que no, parece que se quedaron aquí en la tierra. Bartimeo, oyó que Jesús venía, sabía quién era, sabía quién era. Y dice que lo reconoce y le dice: Jesús, hijo de David. Lo primero, reconoce que Jesús es del linaje de David, o sea, reconoce su realeza. El Señor Jesús tiene ascendencia real que no utilizó, nunca utilizó. Él podría haber aspirado a ser rey. Por supuesto que sí,
haber aspirado a ser rey acá en la tierra. Pero ¿saben qué? El Señor no está interesado en la tierra, como muchos de nosotros. Y le dice hijo de David, y le dice ten misericordia de mí. O sea, entiende que Él puede hacer algo por él. Y el Señor puede hacer algo por él. ¿Saben qué? Para Bartimeo, cuando le pide lo que le pide, no está pidiendo algo material, no está pidiendo algo solo para este mundo. Le dice que recobre la vista, que recobre la vista. Maestro, que recobre la vista. Maestro. Lo reconoce como hijo de David, realeza. Lo reconoce como un maestro. Lo reconoce como un hombre de Dios porque sabe que puede otorgarle algo que no se veía con frecuencia, que alguien le diera la vista a otro. Era imposible. Probablemente Bartimeo vio alguna vez y perdió la vista porque le dice que recobre la vista. Es probable. Y fíjese que si hablamos en ese contexto en el que estamos hablando, Bartimeo no le está pidiendo algo material. ¿Saben lo que le está pidiendo Bartimeo? Primero le está pidiendo, reconociendo que el Señor es Dios y que hay poder en Él. Y segundo, le está pidiendo vida. Vida para Bartimeo. La vista es vida porque iba a poder trabajar, porque iba a poder adorar. Y es más, decide inmediatamente seguir al Señor en el camino. Lo decidió de inmediato. No se quedó ni mendigando porque ya no era ciego y probablemente dijo, voy a buscar trabajo. No, se dedicó a seguir al Señor. Dice, el pasaje termina así. El Señor entiende que Bartimeo está haciendo un acto de fe. No está pidiendo algo material. Está pidiendo algo que es la vista, pero que tiene una connotación especial para él. Y le sigue. Seguía a Jesús en el camino. No sabemos si terminó siguiéndole, llegó a ser un apóstol, llegó a ser un discípulo, llegó a estar con todos los que el Señor después se juntaba, pero es muy probable. Estamos hablando de un hombre agradecido, que pide algo y pide bien, y pide bien. A veces nosotros pedimos para nuestro deleite solamente. ¿Hay alguien hoy que está por primera vez en una reunión como esta? La mayoría de las personas que estamos acá hemos estado en decenas, si no cientos, no voy a decir miles, a lo mejor no alcanza a miles, pero cientos de reuniones como esta. Y sabes qué, a muchos de nosotros durante un buen tiempo Jesús nos preguntó, ¿qué quieres que te haga? Nos preguntó eso. Nos preguntó de diferentes formas. Si no necesitamos que sea la pregunta exacta, sino que veníamos a una reunión como esta, se nos presentaba a Cristo Jesús como el Salvador y de alguna manera estaba la pregunta dando vuelta, ¿qué quieres tú? ¿Por qué estás aquí hoy día? ¿Por qué viniste hoy? ¿Por qué te conectaste hoy? Te conectaste el domingo pasado tal vez y otros domingos y otros días te has conectado. ¿Cuál es tu respuesta para el Señor? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué le respondes al Señor cada vez que escuchas de Él, que es el Salvador, que murió en la cruz, que murió por todos y cada uno de los que creen? Porque para ser del Señor tienes que creer, confiar en que esa es la obra que te salva y que no son tus obras las que te salvan. Mis obras son malas, son feas, son horribles. ¿Y saben por qué son horribles? Porque yo soy pecador. Por eso son malas. A lo mejor se ven buenas obras aquellas cosas que yo pueda hacer o que tú puedas hacer. Incluso hay personas que te pueden haber dicho, usted se merece el cielo con lo que hace, es tan buena persona.
es tan bonachón, ha hecho esto, ha ayudado a la gente. Usted se merece, tiene ganado el cielo. Pero la Escritura nos dice que toda obra, por buena que sea para los hombres, para Dios es inmundicia si la hacemos nosotros, porque el pecado mora en nosotros. Así que no podemos acudir a esas obras para ir al cielo. Y por lo tanto el Señor te vuelve a preguntar, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué le respondes tú hoy? ¿Le respondes que quiero que mi familia esté bien? ¿Quiero que me sanes de una enfermedad? Quiero que se arreglen los problemas que tengo en la casa, quiero que me suban el sueldo, quiero que necesito que me suban el sueldo. Señor, que me contraten en este trabajo. Eso es lo que yo quiero, eso, que me contraten, que me pueda comprar esta cosa que tanto necesito, que no se acabe la liquidación, que dure un poquito más, que gane el equipo que me gusta. Hay muchos deseos que podemos tener y que podrían considerarse buenos deseos. Que pueda sacar el título. Estoy estudiando, Señor, que pueda sacar el título, que mi guagüita nazca bien, que se mejore ese familiar que está enfermo. Sí, son cosas muy válidas, pero el Señor te pregunta de nuevo, ¿y qué quieres que te haga? Porque todas esas cosas el Señor las puede hacer. Y si no las hace, debemos aceptar que Él no quiere hacerlas, porque tal vez quiere que reaccionemos de diferentes formas. Son, son válidas. Si no digo que no le pidas esas cosas, pero en primer lugar, deberíamos hacer otra petición al Señor. ¿No será que estamos poniendo en jaque a Dios? ¿No será que estamos diciéndole, "Oye, Señor, si tú haces esto por mí, si tú me das esto, entonces ahí yo voy a creer"? Eso no es así, no es así. Entonces, si Dios no me da lo que le pido, entonces no. Entonces me alejo, no me conecto más, no escucho más de la palabra, porque Dios no me dio lo que yo le pedí. ¿Qué ha pasado contigo domingo tras domingo? Que has venido y no le pides bien al Señor. Pídele bien. El Señor puede darnos lo que necesitamos de verdad, que es salvación. Salvación de ir al infierno. Salvación y limpieza para no seguir impregnado, infectado y sucio de pecado. ¿Sabe que hasta los creyentes que hemos recibido a Cristo Jesús, a veces algunos nos enojamos con el Señor porque no hizo algo que queríamos? Pero si el Señor sí hizo lo principal, Él nos salvó, Él nos limpió, nos perdonó. Eso sí, eso está hecho. Eso, eso está hecho por Él. Tú tienes que aferrarte, recibirlo en tu corazón. El Señor hoy día te pregunta nuevamente qué quieres que te haga. No desaproveches esta oportunidad. Pídele que te dé lo más preciado que Él tiene. Él puede hacerlo, por supuesto que sí. Él puede hacerlo, Él quiere hacerlo. Pídele que te dé su perdón, que te otorgue un lugar en el cielo. Pídele que te sane el alma. El mundo, nuestro país, nuestros problemas, nuestras leyes, seguirán acá y posiblemente empeorarán. No, lo más probable es que empeore todo. No importa qué decisión tomemos el 17 de diciembre. La maldad y el corazón humano están instalados y solo Cristo puede resolver y resolver en tu corazón. No hay un horizonte beneficioso en las cosas materiales. Pasan, todo pasa. Así que te invito, una vez más, te invito
a que recibas lo que Jesús te ofrece hoy. Él te ofrece sanidad espiritual, te ofrece un bienestar íntegro, te ofrece una eternidad con un cuerpo transformado y una eternidad junto a Él, junto a Él. Este mundo se corrompió un día y nosotros con Él. No, no hay una esperanza cifrada aquí. Nuestra esperanza es Cristo Jesús y una eternidad con Él. Cree en el mensaje, cree en el Señor Jesucristo. Sé uno de los que dice que Cristo Jesús murió por ti, por mí, en la cruz. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, te damos gracias. Tú nos das esta oportunidad de abrir tu palabra, de saber cuál es la verdadera razón por la que Cristo Jesús vino al mundo. Él tenía linaje real para ser rey de este mundo, pero él postergó eso porque él dijo que su reino no era de este mundo. Y ahí es donde queremos acudir. Queremos acudir a Él para que perdone nuestro pecado, para que nos lleve un día cuando nos venga a buscar y podamos disfrutar con Él de una eternidad en cuerpos transformados que no enferman, que no mueren, cuerpos que van a tener cualquier necesidad cubierta porque el Señor cubre toda necesidad. Lo que vivimos ahora acá en la tierra es pasajero. Las decisiones que se tomen, buenas o malas, son de muy corta duración al lado de la eternidad. Te damos gracias y quedamos en tus manos, confiando en que un alma hoy pasará de muerte espiritual a vida espiritual. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.